Hola amigos de YouTube, mi nombre es Miguel Ángel Pérez y en esta ocasión les vengo a exponer sobre el tema de la historia y evolución de la educación a distancia. Pero lo primero que debemos hacer es definir el concepto de educación a distancia, el cual podemos decir que son todas aquellas formas de estudio que no son guiadas y o controladas directamente por la presencia de un profesor en el aula de clase. Esta se realiza a través de algún medio de comunicación social que permite la interacción entre profesor y alumno, siendo este último el responsable exclusivo del ritmo y realización de sus estudios. No hay duda de que la educación a distancia no es un fenómeno, no es un fenómeno de hoy en día. En realidad ha sido un modo de enseñar y aprender de millares de personas durante más de 100 años. No siempre se aprendió a distancia con el apoyo de los actuales medios electrónicos, sino esta forma de enseñar y aprender ha evolucionado en un siglo y medio a lo largo de etapas, cuatro grandes etapas, las cuales son enseñanzas por correspondencia, enseñanza multimedia, enseñanza telemática y enseñanza colaborativa basada en Internet o e-learning. Dentro de estas cuatro grandes etapas, la primera que vamos a definir o a detallar es la enseñanza por correspondencia, la cual da sus inicios a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En esta, en esta gran etapa, los textos eran muy rudimentarios y pocos adecuados para el estudio independiente de los estudiantes. Se usaba casi exclusivamente en esta generación. Poco tardó en apreciar que si el aprendizaje no era fácil, para lo que se trató de dar en forma más interactiva a ese material escrito, mediante el acompañamiento de guías de ayuda al estudio, la introducción sistemática de actividades complementarias a cada lección, así como cuadernos de trabajo, ejercicios y de evaluación que promoviesen algún tipo de relación del estudiante con la institución, el material y el autor del texto, que faciliten la aplicación de lo aprendido y guiasen el estudio independiente. Dentro de los medios utilizados en la enseñanza por correspondencia, podemos mencionar que fueron los libros, los materiales impresos y los servicios postales. Hay que destacar que para responder mejor a las exigencias de las orientaciones y guías del alumno, se fueron introduciendo paulatinamente los aportes de las nacientes tecnologías audiovisuales. Quizás convenga recordar que en este punto, allá por el 1830, comenzamos a comunicarnos a distancia a través del código Morse y del telégrafo. Esta etapa ha sido la de mayor duración durante la historia. Si analizamos hoy multitud de realizaciones de educación a distancia en el mundo, observamos que muchas de ellas no han traspasado aún esta primera generación, siendo en buena parte de los países la forma más popular de desarrollar esa enseñanza. También podemos mencionar las características principales que se presentan en esta etapa, la cual son la comunicación es asíncrona entre los pares, es decir, que no es necesario
La comunicación asíncrona quiere decir que la interacción entre el estudiante y el maestro no tiene que ser inmediata. Otra de las características de esta etapa es que los textos eran muy rudimentarios. También no se poseía ninguna especialidad didáctica. Ya a partir del año 1876, el escocés Graham Bell inventó el teléfono que nos permitió la comunicación verbal a distancia. En 1894, Marconi inventa la radio y en 1901 se realiza la primera comunicación transatlántica por radio, aunque hasta 1920 no se pone en marcha la primera emisora de radio en Norteamérica. Es decir, que a partir de la creación de esos inventos, se abre otro capítulo de la historia de la educación a distancia, abriéndole paso a lo que es la enseñanza multimedia, que es la segunda etapa de la educación a distancia. Esta enseñanza multimedia, sus inicios se remontan a la década de los 60 con el uso de varios recursos para el aprendizaje y a partir de la creación de la Universidad Británica de Open. La enseñanza multimedia son todos aquellos materiales didácticos multimedia que orientan y regulan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes mediante la combinación de texto, gráficas, animaciones, videos, sonidos en un mismo entorno. Este periodo marca un cambio fundamental en los programas de educación a distancia, ya que se modifica sustancialmente la propuesta inicial de curso de por correspondencia. En esta etapa, el texto escrito comienza a estar apoyado por otros recursos audiovisuales, tales como audiocassette, diapositivas, videocassette, entre otros. El teléfono se incorpora a la mayoría de las acciones de este ámbito para conectar al tutor con el alumno. En esta segunda etapa, al quedar roto el concepto de clase tradicional, las posibilidades de interacción presencial son escasas. El diseño, la producción y generación de materiales didácticos, dejando en segundo lugar la interacción con los alumnos y de estos entre sí, son objetivos básicos de estas dos generaciones de enseñanza a distancia. Ya para esta etapa, los medios que se utilizaron fueron los videocassettes, la televisión, la radio, los recursos audiovisuales, como les mencionaba, la diapositiva, el audiocassette, los cassettes, los videocassettes. Y las características principales son que los recursos audiovisuales sirven como apoyo a los textos escritos. También en esta etapa se manejan múltiples medios. La radio y la televisión pasan a tener un gran protagonismo en esta etapa. Ahora continuamos con la tercera etapa de la historia y evolución de la educación a distancia. Esta etapa es la enseñanza telemática, la cual es una disciplina científica y tecnológica que surge de la evolución y fusión de la informática y las telecomunicaciones. Tiene sus inicios a partir de la década de los 70, vinculada a la evolución de la tecnología de la comunicación, de la información y la comunicación, TICs. Ahora bien, la importancia de la telemática en la educación radica en que ésta cubre todas las áreas necesarias para la utilización de las tecnologías en ámbitos educativos. Van desde los usuarios, los sistemas, hasta toda la infraestructura de red, la administración de redes, equipos, puntos de acceso, medios de comunicación, los cuales son indispensables en los espacios educativos.
Todos los centros educativos que necesitan de tecnología para operar a través de la telemática. De esta manera, los docentes, alumnos pueden establecer estrategias que les sirvan para la realización de tareas, de todas las tareas, procesos y actividades que realizan apoyándose siempre en el uso de la tecnología de una manera más orgánica. Ya en esta etapa, los medios que se utilizan son el chat, la videoconferencia, pizarras electrónicas, el correo electrónico y los foros de discusión. También dentro de las características de esta etapa podemos mencionar la inclusión de las telecomunicaciones con otros medios educativos. También en esta etapa la formación del estudiante está más centrada. La formación está más centrada en el estudiante. Además, la comunicación entre las partes puede ser síncrona y asíncrona. Y ya para culminar con las etapas de la evolución e historia de la educación a distancia, podemos mencionar la cuarta etapa, la cual es la enseñanza colaborativa basada en el Internet. Esta modalidad tiene sus inicios a partir de los años 90. En esta modalidad se deja de lado a un alumno pasivo para convertirlo en un activo constructor de andamiaje de conocimiento, continuando los principales señalamientos y objetivos del constructivismo. Entre las principales características de esta etapa podemos mencionar que la comunicación es de tipo síncrona, o sea, utilizando chat, videoconferencias y pizarras electrónicas. También la comunicación es de tipo asincrónica, como el correo electrónico, los foros de discusiones, entre otros. Además, los modelos de aprendizaje son flexibles y la interacción entre los involucrados es más palpable. Otra de las características de esta etapa es que el aprendizaje es más colaborativo y encontramos que el estudiante aprende del intercambio de ideas de manera síncrona en la primera etapa del proceso, donde se intercambian ideas como asincrónica, donde hay un espacio para la reflexión individual que puede ser comunicada posteriormente. En esta última etapa, ya los medios que se utilizan son todos los de la primera y segunda etapa, e incluso los de la tercera etapa. Además, también podemos añadir otro medio que es el Internet, la World Wide Web. Conclusiones. Después de haber buscado información en las diferentes fuentes, hemos concluido que la educación a distancia siempre está vinculada a las nuevas tecnologías. A las nuevas tecnologías se han avanzado desde la educación por medios impresos y unidireccionales, se pasó a la enseñanza por correspondencia y de esta a lo audiovisual. La educación a través de la utilización de los medios audiovisuales evolucionó hacia la formación sustentada en la computación para finalizar con la era de la telemática en la que nos encontramos inmersos. Las tecnologías que se vienen utilizando en esta última era están suponiendo una verdadera formación en el ámbito educativo. Buenos amigos, hasta aquí mi presentación. Espero que les haya gustado. Hasta luego.